Me inspiré para escribir Manual para dejar un hombre porque soy absolutamente fan de los personajes femeninos. La mayoría de los personajes que yo he escrito en mis obras han sido siempre mujeres, y mujeres complejas, mujeres complicadas, mujeres que son torbellinos, mujeres que pasan muchas crisis. Yo quería hablar del cerebro de la mujer y cómo la maquinaria de adentro empieza a funcionar para tomar las decisiones. Y esto partió de muchas conversaciones que yo he tenido con todas mis amigas actrices, y ahí es que fui armando esta obra, que partió primero con una pregunta que era como: ¿qué pasa en el cerebro de una mujer cuando quiere terminar una relación? Y después fue crear un formato, y este formato era una especie de stand-up a 4 voces. Y yo decía, es bien interesante que una persona hable como de diferentes puntos de vista, pero ¿qué pasaría si es que esta mujer no solo tiene una personalidad? Porque una mujer son varias personalidades dentro de una, dependiendo de lo que te pasa. Entonces quería dar estas 4 voces, que sea un solo personaje, pero a 4 voces. Todo tiene que ver desde el proceso creativo en la escritura. Lo que yo decidí hacer es ser muy honesto conmigo, y aunque yo conozco a muchas mujeres y he escuchado muchas historias, yo no soy una mujer, entonces nunca voy a entender realmente cómo funcionaría su lógica. Entonces junté a 4 actrices con las que iba a hacer este montaje y empezamos a hacer trabajos de impro. Yo me convertí básicamente en un filtro de información y en un líder de juego. Cada encuentro con ellas yo proponía juegos de impro en los que iba hablando de diferentes temas y en los que yo iba descubriendo que había muchas coincidencias entre ellas, y ahí iba yo construyendo a cada una. Ahí es que yo decidí que se iba a crear a Lucía Amor, a Lucía Impulso, a Lucía Lógica y a Lucía Intuición. Y estas actrices, que eran muy diferentes entre las 4, cada vez que hacíamos los juegos iban resolviendo de diferente forma. Entonces lo que yo hacía era tomar toda esta información que era grabada y esto traducirlo a un texto. Y cuando iba traduciendo al texto me daba cuenta que estábamos haciendo una especie de consejos para terminar con un hombre. Y ahí es que a mí se me ocurrió crear un gran manual para que pueda avanzar la obra, con 4 pasos que cada una tiene que liderar, porque cada paso lidera cada uno de los personajes. Y eso crea esta sensación de que la obra siempre está avanzando, de que siempre va a pasar algo, de que cada una está proponiendo una forma de resolver y las otras se van subiendo en eso. Fue lindísimo este proceso de impro y de escritura, porque lo que había era muchísima verdad. Yo, como dramaturgo, hice el trabajo que hace el dramaturgo, que es organizar el conflicto. Lo que yo hacía era tomar toda esta información, esto convertirlo en drama, convertirlo en conflicto y hacer que este conflicto tenga resoluciones muy interesantes, muy divertidas, que se me ocurrió en uno de los juegos, que se me ocurrió en una de las reflexiones que una de las actrices propuso, para poder realmente crear una obra con muchísima verdad, en la que las mujeres se vean muy reflejadas. Por eso cada vez que yo mostraba esta obra, o cada función que la gente recibe esta obra, la gente dice cómo escribió una obra tan femenina, con tantos detalles de mujeres. Y es que yo lo que hice fue tomar muchísima información de mujeres para traducirla al texto. Cuando yo inicio la dramaturgia de alguna obra, cuando yo empiezo a escribir una obra, siempre parto de algo muy concreto, de una imagen, de una sensación, de una pregunta, de algo que quiero hablar. Soy bien honesto conmigo ahora, no escribo ya por escribir, escribo ahora solo cosas que de verdad me interesan hacer. Durante un tiempo escribí muchísimo, he escrito más de 30 obras de microteatro y 12 obras de gran formato, entonces he ido
encontrando ahora la razón fundamental para escribir, y es que tiene que haber algo que me motiva. Cuando escribí Manual para dejar un hombre, lo que me motivaba es que quería escribir el personaje más complejo de una mujer que pueda ser. Y dije, para escribir un personaje complejísimo de mujer, necesito que toda la obra gire alrededor de esta mujer, alrededor de todas sus aristas. Entonces, lo que yo hago normalmente es partir como de esa imagen. Yo me imaginaba a esta Lucía con sus 4 personalidades y me imaginaba a 4 actrices en sincro. Esa fue mi impulso inicial. 4 mujeres en sincro. Me encantaba la idea de mujeres haciendo cosas, intentando solucionar su vida, moviendo, y de pronto, sincro. Y las 4 volvían. Y esa imagen es la característica principal de Manual para dejar un hombre. Muchas veces ellas, cuando empiezan a sincronizarse, empiezan también a solucionar la vida, que finalmente es el equilibrio. Cuando uno mantiene todas nuestras personalidades locas que tenemos adentro y se hacen en sincro, empezamos ya a enfrentar la vida con mucha más calma, con mucha más visión, y esos son los momentos de Manual para dejar un hombre, cuando ellas descubren cosas, se arman en el sincro. Cuando las 4 sufren igual, se hacen el sincro, y durante mucho tiempo de la obra están en conflicto y cada una jala para su lado. Y lo lindo de ver eso es que el público sabe que esta complejidad que tiene Lucía, esta complejidad que tiene la mujer, finalmente tiene el ser humano. Porque Manual para dejar un hombre finalmente habla de la complejidad de la cabeza de un ser humano. Las decisiones para construir la dramaturgia entre ellas parte de que yo armo siempre equipos en los personajes. Eso a mí me ayuda mucho para organizar el conflicto. Mientras vamos avanzando en este gran conflicto, ellos tienen que solucionar cosas antes, pero para solucionar cosas necesitamos siempre aliados. A veces a Lucía Amor se le une Lucía Intuición, porque empiezan a hacer clic y estas se vuelven enemigas de la razón y del impulso. Pero a veces la del impulso quiere hacer cosas que coinciden mucho con la intuición, y la intuición se vuelve parte de ella, y a veces se vuelven las 3, empiezan a coincidir en cosas y tienen que luchar contra una. De eso crea un juego delicioso en escena, porque nunca terminas de saber quién está con quién. Y se van armando entre 2, entre 3, entre 1, luego las 4 están en oposición y luego se vuelven a juntar las 4, y es la vida misma. Entonces, para yo, esto normalmente lo hago para organizarme yo como dramaturgo también, es siempre armar equipos. Siempre cuando yo armo la guerra entre estos personajes, cuando armo la guerra necesito aliados que a veces se suban en mi caballo, y este personaje a veces tiene que votar a uno, subir a otro, y eso hace que haya mucha vida en el conflicto y que eso siempre avance y que no se sienta un conflicto redundante, un conflicto estático que habla sobre eso y sobre eso, sino es un conflicto que va avanzando porque vas ganando batallas hasta ganar esta batalla final. Yo creo que el tema de Manual para dejar un hombre es un tema universal porque habla de la naturaleza humana. No es un tema local, es un tema humano. Entonces, todos hemos estado algún momento intentando dejar una relación tóxica. Todos tenemos un tóxico en nuestra vida, una tóxica en la vida. Y creo que funciona tan bien con el público, Manual para dejar un hombre, porque te ve reflejado toda la obra. Y hay mucha risa, porque uno se ve y dice, qué estúpido como estoy, yo hice eso, yo me humillé así, yo he estado en esa situación, me doy vergüenza a mí mismo porque yo me estoy viendo. Y eso pasa durante toda la obra. Y haces una catarsis bien linda al final, porque como te ves reflejado tanto, al final de la obra también pasa que
que termina la gente muy conmovida también. No es una obra fácil, es una obra muy dolorosa, que tiene mucho humor, que tiene todos estos momentos bien tensos, bien bajos, porque estoy hablando todo el tiempo de la naturaleza humana, de la forma, con el desparpajo más grande que hay, con la verdad más grande, porque cuando uno está en soledad, cuando uno se habla a sí mismo, se puede decir como muchas cosas que no diría. Y estas cuatro se están hablando a sí mismas todo el tiempo. Y por eso uno tiene que ser honesto, porque por eso ellas son tan honestas con ellas y tan de frente y tan duras, porque finalmente es una obra en la que uno se está hablando a sí mismo. Y eso hace que jale al público a esa conversación personal. Yo animo a la gente que vea Manual para dejar a un hombre en su versión de España, porque va a descubrir lo complejo que es el interior de las personas. Se va a ver reflejada durante la función todo el tiempo. Se va a reír muchísimo. Va a terminar agitado y movido el corazón, porque todos hemos estado en algún momento intentando dejar a alguien y van a descubrir que dejar a un hombre es mucho más complejo de lo que cree, pero siempre se puede. Las recomendaciones que les daría a la gente que está involucrándose en este medio es que la clave es hacer. No hay otra cosa más importante que hacer. Porque mientras uno hace, uno descubre. Uno descubre los formatos, uno descubre los géneros, uno descubre las formas, uno descubre los retos que requiere esto. Yo estoy absolutamente convencido que no existe ni la inspiración ni la gran musa que llega. Tenía un profesor que siempre nos decía que la musa de la inspiración te pille trabajando. Y eso se me quedó para siempre, y creo que es clave, porque mientras uno va trabajando, va encontrándose con los problemas que tiene que solucionar siempre, porque esto es un trabajo de solucionar en el texto, en la escena, en lo técnico, en el estreno, con el público, con la promoción, con la distribución. Siempre va solucionando cosas, siempre va resolviendo problemas, y eso es parte del aprendizaje. Entonces, la única forma en la que uno puede aprender es haciendo. Entonces, la gente que quiere involucrarse en eso, solo le recomiendo que haga y se involucre con gente que está haciendo. Cuando uno descubre el teatro y descubre la magia que es estar frente a ese escenario con actores que te mueven la vida, uno siempre quiere volver. Entonces creo que hay todavía mucha gente que no ha tenido la oportunidad de enamorarse del teatro, y yo confío que esa gente sí se va a enamorar y que vamos a poder hacer todavía esto. Vengo trabajando en dramaturgia para ficción alrededor de 15 años. Yo estudié cine, entonces todos mis proyectos iniciales fueron en el audiovisual. He escrito para cine, para televisión, para publicidad, para internet y para teatro. Y mientras estudié cine, también estudiaba teatro. Entonces tengo siempre esos dos amores absolutos que no se pueden separar nunca, que es el audiovisual y el teatro, pero últimamente he estado mucho más enfocado en el teatro. He escrito más de 30 obras de microteatro, más de 12 obras de gran formato. Tengo el microteatro Uy Yo, que lo fundé, en el que yo siento que ha sido la puerta para muchos otros proyectos, donde ha sido mi entrenamiento con el público, con los formatos que descubro que funcionan, con los códigos que sé que le gustan al público, y también con esa mirada personal que me permite hacer estas pequeñas obras que son casi experimentos. Entonces,
el micro se vuelve una especie como de laboratorio, de testeo de qué funciona, qué no funciona, cómo funciona. Entonces ha sido una gran experiencia. He trabajado en cine también, o sea, escribí mi película que se estrenó en el 2022 y fue la película ecuatoriana más taquillera del 2022, y creo que la clave fue mi experiencia en el teatro, porque abordé el cine de otra manera, de una forma como más comercial y con estos momentos muy emotivos, muy dramáticos en el cine. Mi película se llama Amor en tiempos de likes. Y fue un proyecto bastante interesante. Estuvo financiado absolutamente por la empresa privada. Se rodó y se estrenó el mismo año. Fue un trabajo intensísimo. Es una de las películas más caras de Ecuador. Entonces, que se sostuvo con el público. Porque creo que he podido encontrar ese equilibrio del que vengo hablando por la experiencia. Ruedo todos los meses, escribo y estreno básicamente todos los meses, y estoy activamente trabajando en el teatro siempre. Entonces eso me permite también tener como una visión mucho más amplia de cómo va funcionando nuestra industria acá. Y sin duda, con la experiencia que tengo de amigos de afuera, de mis obras han estado en México, han estado en Panamá, y he visto que funcionan igual. O sea, creo que cuando hablamos de la humanidad de las personas, hace que todos los conflictos sean universales, y creo que por eso mis obras han funcionado tan bien afuera. A ver, yo percibo al teatro ahorita como un espacio en el que la gente busca el espectáculo. Creo que es una tendencia que está pasando en el mundo, en varios países, en el que la gente quiere ir al teatro y sentir mucha luz, mucha música, mucha explosión, mucho confeti. Y está bien, porque la gente quiere ir al teatro y tener un momento de diversión y entretenimiento. Creo que encontrar ese equilibrio entre hablar de temas muy profundos, creando este espectáculo, creo que esa es la clave. Creo que hay que encontrar la forma en la que hagamos obras con mucha profundidad, con mucha trascendencia, con mucha pregunta. Obras que sean importantes para los autores, que también tengan esto que quiere el público, porque yo creo que la lucha no es contra el público. No, yo creo que no estamos obligados al público a darles lo que yo quiero. Creo que es un equilibrio, porque estamos hablando de un diálogo también. Nosotros en el escenario existimos gracias a la mirada de ellos. Entonces, yo soy bien respetuoso de esa mirada, porque me permite hacer esto que amo y me permite también llegar a universos donde yo nunca hubiera llegado. Entonces, creo que encontrar ese equilibrio es bien importante. Aquí en Ecuador lo que está pasando es que tuvimos un boom del stand-up que empezó a caer. Y ahorita estamos viviendo una especie de boom del musical, en donde hay muchas obras con música en vivo, con orquestas en vivo, que está funcionando muy bien con el público. Ahorita la clave es encontrar ese equilibrio entre estas obras muy entretenidas que estamos haciendo con el espectáculo que quiere el público. En España estoy seguro que en España hay una tradición teatral mucho más fuerte que aquí en Latinoamérica. Todavía aquí en Latinoamérica ir al teatro es un evento muy, muy especial, muy extraordinario, muy lejano, que no pasa todos los meses, que tal vez alguien que va al teatro va una vez, 3 meses no, se encontró con algo que le gustó, tal vez va. Entonces, creo que la experiencia que le damos a esa persona para que recomiende la obra, para que quiera volver al teatro, tiene que ser maravillosa en todos los sentidos. Entonces, yo siento que la clave siempre es la emoción.
Yo creo que hay que emocionar al espectador en cualquier sentido, de cualquier forma. Cuando un espectador sale emocionado de la sala, quiere recomendar. Y los que hacemos esto sabemos que la mejor publicidad es del boca a boca. O sea, la recomendación de tienes que ver esta obra, tienes que ir a ver esto, es la mejor. Entonces, para que suceda eso, después de tantos montajes que he tenido, sé que la clave es la emoción. Cuando una persona sale emocionada de la sala, quiere que otro más se emocione.